Muy buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué rico podernos mostrar nuevamente por este medio para seguir viviendo como iglesia la palabra del Señor, aprender de ella, poder alabarlo juntos, aún en la distancia. Qué bueno poder saber que el Señor sigue haciendo cosas nuevas todos los días y que nos sigue llenando de esperanza, de mucha esperanza para nuestra vida. Y creo que es la palabra para el día de hoy, esperanza. El viernes, hablando con Blanquita, nos dimos cuenta que las dos íbamos a hablar de este tema. Entonces, eso reafirma que de verdad el Señor quiere hablarnos de su esperanza, de una esperanza que está bien fundamentada, que no está basada simplemente en emociones, simplemente en cuentos, o una esperanza que no tiene ninguna explicación. La nuestra sí la tiene y la encontramos en su palabra. Y quiero hoy que meditemos un poco en un texto que está en Isaías, que habla acerca de la esperanza. Pero antes de eso quiero contar un poquito acerca de cómo era el contexto en el que vivía Isaías, para que podamos verlo a través de nuestro contexto en nuestras vidas hoy y en lo que estamos viviendo en el país y en el mundo. Dice acerca de Isaías que era un hombre que trabajaba en la corte del rey, que fue consejero de confianza del rey Ezequías. Ezequías, como rey, realizó una reforma al regresar a la palabra de Dios. Después de muchos reyes que habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor, Ezequías regresó a la palabra e hizo reformas profundas al interior del pueblo de Dios para que volvieran a él. Y escuchaba con atención lo que Dios hablaba a través del profeta Isaías. Isaías, como profeta del Señor, llevaba palabra al rey para hacer advertencias, pero también para llevar esperanza, para orar por él, para ubicarlo en la palabra del Señor que él estaba profesando. Al morir Ezequías, llega al trono su hijo, que se llamaba Manasés, quien era muy voluntarioso, quien dio su oído a la mentalidad mundana. Fue murmurador en contra de la pureza que su papá había promulgado. Manasés dio paso a la idolatría, persiguió brutalmente a los que se mantenían fieles a la reforma de su padre. Llevó al pueblo a la apostasía, relajamiento moral. El rey y sus nobles explotaban al pueblo para obtener beneficio y llenaron a Jerusalén de sangre, de rapiña. En esta atmósfera de corrupción y de depravación, Isaías recibió una serie de maravillosas revelaciones que ya no podía compartir con este rey como lo hacía con su papá. Entonces, ¿qué hizo? Las escribió y quedaron contempladas en el libro de Isaías desde el capítulo 40 al 60. Esas revelaciones que el Señor le dio incluyeron la conquista babilónica del siguiente siglo y el periodo de restauración, cuando será establecida la tierra prometida. Hermanos, todo ese contexto pareciera ser el de hoy. Vivimos en una decadencia moral. Vivimos también en un mundo lleno de idolatría, de engaño, donde la corrupción es el pan de cada día, donde la falta de misericordia la podemos ver al salir de nuestras casas o en nuestras mismas casas. La explotación del pueblo la vivimos día a día. Y una explotación que hace más ricos a los poderosos, así como ocurrió con el rey, que había abandonado lo que su papá le había enseñado.
En medio de todo eso fue que el profeta Isaías escribió también sobre esa esperanza futura para el pueblo escogido de Dios. Isaías, como profeta, lo que hacía era hablar acerca de la palabra del Señor, de lo que el Señor quería que el pueblo, pero también para esperanza. Así es que quiero invitarles para que abramos en el capítulo 43 del libro de Isaías, capítulo 43. Ese capítulo 43 de Isaías presenta las promesas de redención y restauración, una más con la garantía de elección y salvación de Dios. Él reúne a su pueblo, lo llama por su nombre y le pertenece. Qué bonito, lo llama por su nombre y le pertenece. Dios es el único Dios y por eso puede salvar y salvar a su pueblo a pesar del pecado, lo ama. Y este capítulo me pareció tan esperanzador para nosotros hoy, que vivimos en medio de toda esta sociedad donde hoy vemos tantas tristezas, donde hoy vivimos también con desesperanza y angustia por lo porvenir. Los versículos 14 al 28 nos hablan de un antes y un después, donde Dios estuvo y estará presente actuando a favor de su pueblo, pero con una invitación a dejar el pasado y mirar el presente y el futuro. Así que leamos del versículo 14 al 28 de Isaías 43. Dice la palabra del Señor. Así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Por ustedes enviaré gente a Babilonia, abatiré a todos como fugitivos. En los barcos que eran su orgullo, abatiré también a los caldeos. Yo soy el Señor, su Santo, soy su Rey, soy el Creador de Israel. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir con carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarles, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan más en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está pasando. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y las avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados para dar de beber a mi pueblo escogido. Al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Pero tú, Jacob, no me has invocado. Tú, Israel, te has cansado de mí. No me has traído el cordero de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas de grano, ni te he agobiado reclamando incienso. No me has comprado caña aromática, ni me has saciado con el cebo de tus sacrificios. En cambio, tú te has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Hazme recordar, preséntamelos a juicio, plantea el argumento de tu inocencia. Tu primer antepasado pecó, sus voceros se rebelaron contra mí. Por eso humillé a las autoridades del templo, entregué a Jacob a la destrucción total, entregué a Israel al menosprecio. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones tan desesperanzadoras, tú traes esperanza en ellas. Traes una esperanza que nos lleva a recordar quién eres tú y lo que quieres de nosotros. Gracias, Señor, porque por medio de ella podemos reconocer que tú eres Dios
y recordar que hay una esperanza futura para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, tu palabra y que podamos meditar en ella y hacer conforme a lo que tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, este texto nos invita a pensar en una esperanza con historia. No es una esperanza cualquiera, como les dije al comienzo, basada en cosas irreales, sino una esperanza histórica. Y lo primero que veo en este texto es un Dios que está en la historia. Un Dios que sigue perteneciendo a nuestra historia. Habla de lo que vendrá con Babilonia, pero también lo que fue con Egipto cuando ocurrió el éxodo. Nosotros hoy sabemos muy bien todo lo que pasó con Egipto, a cómo sucedió la salida del pueblo del Señor por medio de una promesa. El Señor sacó a su pueblo de la esclavitud. Por medio de esa promesa, hoy recordamos que el Señor destruyó caballos, ejércitos, los dejó allí tirados sin poderse volver a levantar, como dice el texto. Nosotros hoy conocemos lo que ocurrió, que el Señor les prometió llevarlos a una tierra donde fluía la leche y la miel, y lo cumplió. Pero también recordamos cuando leemos a los profetas y cuando leemos a Daniel, lo que ocurrió en Babilonia, también lo recordamos. También recordamos que el Señor acompañó al pueblo en todo ese proceso y los sacó de allí y los regresó a su tierra. Quiero invitarles para que por un minuto piensen en las promesas que Dios le ha dado a su vida. Esas que usted puede mirar hoy desde ahí, de donde está sentado en su casa o desde la comodidad donde se encuentre. Piense en su pasado y en todas las promesas que el Señor le dio. Piense si no las ha cumplido. Piense si Él le prometió pan y ha tenido alimento en su casa en este tiempo. En este tiempo donde el trabajo escasea. Piense si ha tenido vestido, ha tenido un techo. El Señor prometió protegernos. Ha estado expuesto a peligros y ha salido librado. Él prometió amarnos por encima de cualquier situación. Ha sentido su amor expresado por medio de otros. Sí, ese es el Dios de su historia y es el Dios de mi historia. El Dios que no nos abandona. El Dios que un día nos liberó también. Nos sacó de la esclavitud, del pecado y hoy nos da salvación. Ese es el Dios que nos llena de esperanza. Un Dios que está en nuestra historia como está en la historia del pueblo de Israel. Como Isaías recordó, ese Dios que ha estado acompañando a su pueblo en todo momento, desde la creación. Ese es el mismo Dios de nosotros hoy. Y eso me da esperanza, porque no es un Dios lejano, es un Dios cercano, que ha vivido conmigo el paso a paso de mi vida y el de la suya. Ese es el Dios de esperanza. El versículo 18 y 19 dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Qué hermosas palabras. Y sería como algo inexplicable que recuerda a su pueblo todo lo que vivió en el pasado. Todas esas maravillas que Él ha hecho. Pero también hay una invitación a no vivir allá en el pasado. En estos días, precisamente hoy que termina el Tour de Francia,
de este año, seguramente ha pasado lo que hemos escuchado durante todas estas semanas. Este año no fue, qué tristeza, Egan Bernal no pudo, muy triste. El año pasado fuimos los campeones, este año no, en ninguno puedo estar en el podio. Y tal vez muchos se quejan de cosas tan insignificantes para nosotros de pronto como esas, que no tienen gran control sobre nuestras vidas, sobre nuestro presente, sobre nuestro futuro, pero aún así están en su corazón llorando porque no fue lo que había sido antes. Hay mucha gente que está llorando porque Egan Bernal no va a ser el campeón este año, ni ninguno de los colombianos. Y a veces nosotros nos quedamos llorando sobre glorias pasadas o sobre eventos pasados en nuestra vida. Recuerdo de niña que se usaban muchos dichos y dentro de todos esos dichos había uno que decía: todo tiempo pasado fue mejor. Y el Señor hoy está diciendo: no piensen en el pasado, piensen en lo que está sucediendo ahora y en lo que viene. No diciendo que el pasado haya sido malo. Creo que como hijos de Dios, al ver esa historia como la vimos ahorita, podemos pensar en cosas maravillosas que el Señor ha hecho, milagros que el Señor ha hecho en su vida y en la mía, que no podemos olvidar. Pero la invitación del Señor en este texto es a pensar en lo que viene y en lo que vivimos. Una esperanza en medio de esta situación. Cuando miraba todo lo que ocurrió allá en el pasado, cuando Isaías era el profeta, en esa época, y ver todo lo que estaba ocurriendo, pensaba también muchas veces que he escuchado a muchas personas decir: antes era mejor la vida, antes había menos corrupción, antes la gente amaba más a Dios, antes, qué rico esa época, qué rico ese tiempo de atrás. Pero el Señor está diciendo: no se queden ahí, piensen en el presente y en lo que viene. No lo estamos viendo, no lo estamos viviendo. No vivamos en el pasado, como Dios tampoco lo hace. Dios dice acá en ese mismo texto que Él nos perdona y olvida nuestros pecados, los echa tan lejos como está el oriente del occidente, y los echa a un abismo. Él no nos está recordando todo el tiempo lo que hicimos atrás. Nos invita a no vivir de esas glorias pasadas, de errores, pecados que Él ya perdonó, de lo que pudo ser y no fue. Dios nos invita a avanzar y a proyectarnos. Y creo que aquí Dios se muestra como un Dios de proyectos. Nos invita a ver lo que Él hace hoy por nosotros y para nosotros. Hoy nosotros, sus hijos, podemos disfrutar de una salvación que ocurrió hace 2000 años, pero la podemos disfrutar hoy nosotros, en el día a día. Hoy el Señor nos trae el pan a nuestra mesa y eso nos debe dar esperanzas del mañana. Recuerden lo que dice Mateo capítulo 6, que no nos preocupemos porque Él trae el pan a nuestra mesa cada día. Y nuevamente usa expresiones que nos llevan al recuerdo de su compañía y cumplimiento, que invitan a confiar en Él, a tener fe, a abrir un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Es una invitación inspirada en ese pasado, en el Éxodo. Es una hermosa invitación de amor a tener esperanza en nuestro presente y en lo venidero. No solo el Señor abrió allá el mar, no solo el Señor allá les dio agua para beber y comida para alimentarse en el desierto, sino que hoy nos dice:
que nos da ese alimento y esa agua para hoy y para mañana. Que la disfrutemos hoy y mañana, que Él sigue haciendo hoy para que nosotros podamos vivir el mañana. Es una hermosa invitación de amor a tener esperanza, porque Él sigue actuando. Recordemos la situación del pueblo cuando Isaías escribe: para los fieles a Dios no estaba siendo nada fácil lo que estaba viviendo el pueblo. Y para el pueblo en general, vivir en medio de la corrupción y en medio de las exigencias de sus gobiernos no era nada fácil. Pero Dios les recuerda: tengan esperanza, porque así como salieron de Egipto, iban a salir de esa situación con ese rey. Y así como nosotros hoy sentimos desesperanza por la falta de empleo, de comida, de vivir la vida como la vivíamos antes, el Señor nos dice: tengan esperanza, porque viene algo mejor. Miren lo que tienen ahora, piensen y miren allí donde está por un momento. Mire a su alrededor en este momento, ya no en el pasado. Tiene comida, tiene un techo, tiene vestido, tiene familias, tiene amigos, tiene hermanos en la fe. Tienes a Dios en tu corazón. Entonces, sí hay esperanza. Mire lo que hay a su alrededor y dígame si no lo llena de esperanza en un mundo tan difícil como el que vivimos hoy. Esa era la invitación del Señor en ese momento. Olviden las cosas de antaño, ya no iban en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo nuevo hoy en su vida? No se quede pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Y crean, eso nuevo que el Señor tiene para usted y para mí hoy ya está ocurriendo. El Señor está abriendo caminos donde nosotros no los vemos. El Señor está abriendo ríos donde hay desiertos para nosotros, sus hijos. Qué esperanza tan hermosa y qué palabra tan bella la que el Señor tiene para su pueblo en medio de situaciones difíciles. A veces pienso que el Señor nos dice: sí, está bien, hay que llorar y hay que expresar todo ese sentimiento de angustia que vivimos por momentos, pero también párese, séquese esas lágrimas, mire su presente y mire su futuro esperanzador. Y la esperanza más hermosa que el Señor tiene para nosotros hoy, para usted, para mí y para muchos, es esa esperanza futura de esa tierra prometida. El Señor le prometió una tierra al pueblo, una tierra donde fluía leche y miel, y lo cumplió. El Señor hoy nos promete volver para llevarnos con Él a una tierra prometida, donde estaremos con Él por siempre. Qué esperanza más linda, saber que esto no va a ser para siempre. Pero también en esa esperanza que tiene historia, hay un Dios que espera cambios nuestros. Versículos 20 al 28 dicen: me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, río en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Pero tú, Jacob, no me has invocado. Tú, Israel, te has cansado de mí. No me has traído el cordero de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas de grano, ni te he agobiado reclamando incienso. No me has comprado caña aromática, ni me has saciado con el cebo de tus sacrificios. En cambio, tú te has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades.
Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Hazme recordar, preséntame a juicio, plantea tus argumentos de tu inocencia. Un Dios que espera cambios. Un Dios que espera ser alabado de verdad por un reconocimiento de lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Un pueblo que Dios espera que tenga un corazón entregado a Él y no un pueblo que esté lleno de cumplimientos de ritos. Dios no quiere eso. Dios quiere darnos una esperanza real, pero también espera de nosotros que tengamos una convicción real de nuestra relación con Él. A Él no le interesa que nosotros hagamos sacrificios para Él. A Él le interesa que nosotros tengamos una vida de relación real con Él, donde lo alabemos y reconozcamos que Él es el que nos ha acompañado. Un pueblo que deje de pecar, que deje de acomodar su palabra para no sentirse mal por lo que hace, sino que por el contrario reconozca que el pecado está presente y que hay que cambiarlo. Creo que como pueblo del Señor hoy nos hemos llenado de esas palabras que el mundo nos dice, eso no es malo, que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. El Señor quiere que nosotros pensemos que debemos dejar de pecar porque su palabra nos invita a ello y nos muestra qué es el pecado. Un pueblo que recuerde el amor misericordioso y perdonador de Dios. Dios no nos está llamando a juicio, Dios nos está llamando a arrepentimientos reales, a cambios reales, a cambios que de verdad el mundo pueda ver para ver a Dios en nosotros, a cambios reales, para que nosotros podamos experimentar una esperanza real en el Señor. Isaías nos invita a pensar y creer en una esperanza con historia, pensando, proyectando al futuro con un Dios que siempre nos acompaña. Dios siempre ha estado con nosotros, es el Dios de la historia de usted y mía. Dios que invita a proyectarnos en la esperanza futura sin olvidar el pasado milagroso que nos ha permitido vivir de su mano. Dios con una esperanza de cambios para su pueblo. Esperanza real de cambios. Hoy en medio de un mundo depravado, sin moral, sin Dios, lleno de idolatrías, Dios nos invita a tener nuestra esperanza puesta en Él, realmente en Él. No una esperanza puesta en que esto ya va a cambiar, porque ya vamos a poder salir, porque ya van a poder vivir una vida como la de antes, no. Una esperanza puesta en el Dios que provee, que protege, que acompaña y que quiere que nos proyectemos a lo bueno que Él está haciendo para nosotros hoy. Los invito a que terminemos con un texto que está en Efesios 2:10 y dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, a fin de que hagamos cosas buenas que Él preparó tiempo atrás. Un Dios que nos invita a una esperanza proyectada al futuro, sin olvidar la esperanza que nos recuerda nuestra historia. Que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra.
Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es nuestra mayor fuente de esperanza, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y te has olvidado de nuestros pecados cuando los confesamos, Señor. Gracias, Señor, por abrir esos ríos en medio del desierto y por estar en nuestras vidas, Señor. Señor, permite que nosotros podamos ser personas agradecidas, que podamos reconocer tu grandeza, tu majestad, Señor, que podamos reconocer tu poder, Señor, que podamos alabarte cada día, Señor, y que podamos tener la certeza en nuestro corazón que vale la pena confiar en ti, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos brinda refugio, un Dios que nos ha perdonado, un Dios maravilloso que está en medio de nuestras vidas, que no nos abandona. Nunca te has olvidado de nosotros y nos has llamado por nombre propio. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y bendícenos, Señor, en medio de lo que estemos viviendo. Y queremos vivir siempre esperanzados en que tú vienes, Señor. Esperanzados, Señor, en que nuestras vidas son diferentes solo porque tú vives en medio de nuestras vidas, Señor. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una muy buena semana y bueno, ya nos estaremos viendo en nuestras próximas transmisiones.